Habrá Hot, aportado. está muy bronceado, Carlitos. Comenzamos una nueva semana y una nueva edición de Carta Ciudadana, lunes 18 de noviembre de 2024. Se avisora una semana movida, noticiosamente hablando. Bueno, la verdad que uno no podría decir que este año 2024 ha estado escaso de información. Unos dirán no muy buenas, otros dirán que sí, pero bueno, en fin, da lo mismo si es buena o mala, pero de que han pasado cosas, han pasado cosas. Está con nosotros Karen Farías, Grace Salazar, Carlos Hola. Hot, Mauricio Pérez. Hola, hola. Por supuesto, saludamos desde la comuna de Maipú, República Dominicana, Linares y, por supuesto, de la Cotamil, comuna de Las Condes o Vitacura, seguramente. Bien, saludamos Costa a quienes Rica. nos escuchan en Costa Rica, muy bien. Saludos a los ticos. Radio Exacto. Salud Madre Tierra, Radio La Señal, H Radio, también nos pueden escuchar en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, y Magia Canales del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Sorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte, FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify y también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. Grace, una pregunta, ¿Mm? es una pregunta eh, muy dirigida y demasiado personal, pero siempre cuando sé que alguien viaja a Costa Rica lo pregunto. Eh, y alguien, obviamente chileno, se dice algo sobre lo que pasó en la Embajada de Chile en Costa Rica a principios de los años 2000, donde murieron 3 funcionarios? Lo pregunto porque uno de ellos era primo mío, por eso lo pregunto. No he escuchado nada, pero debo reconocer que en la parte donde yo estoy hay muy poco costarricense. La verdad es que casi puro europeo o gringo en realidad. Se escucha muy poco el español aquí. Ok, ¿Ya? entiendo. Pero salvo los operadores del hotel con los que no he tenido conversaciones más allá. Ya, ok. ¿Y bien? ¿Lo estás pasando regio? Mira, es un destino como país preciosísimo. Ya. El hotel donde vine, que no le voy a hacer publicidad, pero en infraestructura es todo lo que uno espera, pero en gestión es muy malo, así que no vengan. Ya, ok. Bien. Bueno, un recuerdo para los 3 funcionarios de la Embajada de Chile en Costa Rica, Sí, que el año, si no me equivoco, fue el año 2004. Estoy tocando Dios, creo que fue el 2004. eh, Fueron asesinados por el guardia de la, de la de la embajada. embajada. El primer secretario, eh, el cónsul y la agregada cultural. Don Carlos, diga. Antes de empezar el programa, quería tomarme una licencia, mandar un gran abrazo, un gran saludo, porque hoy, este fin de semana, cumplió 29 años de vida el Museo de Autos de Moncopuy, de la hermosa comuna de Osorno, ya que tengo el gusto de conocer a su dueño, porque tenemos ahí una relación muy bonita con mi familia. Siento que uno de los lugares que aporta entre tanta cosa mala que ha pasado últimamente, que viene hace 29 años, una familia tomó la decisión de compartir su colección de autos. Y cuando ustedes vayan en la ruta 215, cuando crucen hacia el otro lado, camino entre lagos, y es un lugar maravilloso. Y lo más lindo que tiene las personas, los dueños, que son don Bernardo Eggers, que me encanta persona y que hace unos tours muy entretenidos y explica con lujo y detalle la historia de ojo, que es la colección de la marca Studebaker más grande del mundo fuera de los Estados Unidos. Así que Wow. así que un abrazo grande para ellos. Eh, yo los quiero harto, así que oportunidad que tengo de ir a Osorno los paso a ver y siempre tienen alguna cosita nueva, así que Bien, ¿eh? los invito. Buenísimo. Muy bien. Gracias, gracias Felicitaciones, por ¿eh? eso.
Muy bien. ¿Algo que Más saludar, fácil. Karen? ¿Algún cumpleaños? Sí, ¿Algún...? voy a saludar a una A la a don Grace. Carlos de Melipilla, que nos escucha, fiel auditor nuestro. Cuando de repente por ese motivo no sale el programa, nos echa de menos, así que si nos está escuchando, don Carlos de Melipilla, un gran abrazo y muchas gracias Muy por bien. escuchar. Saludos a don Carlos, ojalá no pierda su silla. ¿Un guaso alguien que...? Quiero saludar a nuestra a nuestra candidata a Miss Universo. Dile, Estupenda, regia, hermoso. inteligente, debería ser una de las 5 finalistas. Ahí, como en la FIFA, alguien metió la mano porque no me cuadran las que salieron. Así que un beso para ella porque se la jugó a tope y hace muchos años, creo que han pasado ¿Qué vas a decir? como 30 años o más que Chile no llegaba a estos lugares. Así que una pena porque realmente lo hizo excelente. Sí, no, la Emilia un 7 ella. Emilia 10, muy bien. A la Karen le gustó el Nico Ruiz, el cantante. Bien, empecemos entonces con el programa. Grace Salazar, ¿es cierto que Javier Armendáriz necesita anotarse un triunfo? Esto yo lo reporté, lo escuché muy seguido la semana pasada dentro de fuentes de la Fiscalía, que recordemos que Javier Armendáriz es fiscal metropolitano Occidente. nororiente, noroccidente, ya, o noroccidente, bueno, pero nor algo, ya. Y que está, entre otros, a cargo de, por parte de la Fiscalía, en contra de el Estado de Chile, digamos, contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En Estados Unidos es el pueblo contra algo, ¿eh? El fiscal es como el representante del pueblo, es buena esa. Ahora es Ministerio Público contra. Ministerio Público contra, pero era el fiscal, digamos, jefe, El fiscal regional. pero el que está a cargo de la investigación, ¿no? Exacto, él está Y una además. pregunta, Grace, efectivamente, ¿tú has escuchado eso que necesita anotarse un poroto? Y ¿te acuerdas que hace como 2 semanas conversamos acerca de por qué, según tu criterio, hay que decirle a las personas que nos ven y nos escuchan que de repente no tienen por qué saberlo o se les olvidó, yo se lo recuerdo. La Grace fue fiscal, la Grace es abogada, independiente que viaja más que Pancho Saavedra, pero su profesión es abogada y fue fiscal. Esa sería la razón por la cual, desde el momento en que Manuel Monsalve renuncia hasta cuando es detenido, pasa exactamente un mes y necesitaba armar un caso, necesitaba estructurarlo de tal manera que la formalización que comenzó el viernes y que continúa el martes, entiendo, mañana, Martín. pasó lo que pasó. Y te agrego otro elemento también, que varios abogados de la plaza con los cuales yo hablé la semana pasada en off, y que no tienen nada que ver con Manuel Monsalve, de hecho son bastante contrarios políticamente a Manuel Monsalve, señalaron que al revés, que efectivamente hay elementos en los cuales a Manuel Monsalve desde el punto de vista procesal no se le ha tratado para nada bien. De hecho, algunos consideran que se le trató mal, y por un punto, que lo dijo la abogada jefa de su defensa, María N. La Holby, María Inés Corbett. que no era necesario hacer todo el show que hicieron el viernes, porque era cosa de que le dijeran vaya y quedaba detenido y todo, pero hacer todo lo que hicieron, además, igual hay que ponerle color, porque los matinales lo siguieron, en fin, y todo. ¿Cómo lo ves tú esto más allá del tema político? Yo estoy hablando del punto de vista Técnico procesal, jurídico. porque además se instaló algo, y lo hablamos acá en el programa también, y en varios medios se ha dicho, para hacerla corta. En general, el chileno cree que Jorge Valdivia es inocente, y en general cree que Manuel Monsalve es culpable. Bueno, en primer lugar, respecto de anotarse o no un triunfo, yo creo que más que eso, lo que él necesita tener es un resultado contundente, porque efectivamente se demoró un mes en llevarlo al tribunal. En segundo lugar, sí, yo comparto que la parafernalia, digamos, fue para poder llegar a una audiencia en que el tribunal no tuviera más opción que decretar la prisión preventiva. ¿Ya? Por eso es que lo llevan detenido y no lo citan, por ejemplo. Y con eso logran una formalización inmediata.
Ahora, hay que aclararle a la gente que la formalización terminó. A él ya se le comunicaron los cargos. Lo que no ha sucedido es el debate sobre las medidas cautelares. ¿Ya? Ahora, yo escuché La Fiscalía completamente... pidió prisión preventiva. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí se hizo el receso y se dio tiempo a la defensa para poder hacerse cargo de los 3 teras de investigación que se le entregaron, tan solo 24 horas antes de la audiencia. Y yo te digo que en ese juzgado, en el séptimo de garantía, que es la jurisdicción de Providencia Las Condes, digamos, en la Fiscalía Oriente, eh, es muy, es muy común, o yo por lo menos lo he hecho muchas veces, en que cuando el Ministerio Público no me ha hecho llegar íntegra y oportunamente los antecedentes, yo pido que se suspenda la audiencia por cautela de garantía, que se me dé tiempo suficiente y que se cite a mi representado. Yo ahí creo que el juez estaba habilitado para hacer dicha cosa. Siempre que Monsalve entregara garantías suficientes, que yo creo, desde mi punto de vista, mira, yo no tengo en lo personal y en lo político nada de defensa con Monsalve. Yo creo que es un tipo nefasto, digamos, sin perjuicio de lo que le pase ahora en la investigación. Y no por la causa en sí de violación, sino más bien por toda la manipulación del sistema que vimos que hizo, ¿ya? Pero al margen de eso, sí creo que el show fue grande y que hubo diferencia con otros imputados que sin ser famosos obtienen más tiempo y preparación. Porque, ojo, no basta, el derecho a la defensa no se cumple con que exista un abogado de tu confianza sentado a tu lado. La defensa debe ser técnica y eficaz. Para que sea técnica y eficaz, yo tengo que tener en conocimiento los antecedentes, a lo menos para la discusión de las medidas cautelares. La orden de detención tenía un solo propósito y era llevarlo a la audiencia de formalización. Eso se cumplió perfectamente, él podría haberse fijado otro tiempo para cautelar. Se ha hecho, no una, sin número de veces, se hace todos los días sin duda en el sistema. Pero por otra parte, y dejando eso, también tenemos un sujeto que conociendo ya por qué se le formaliza y con todos los medios que yo creo que aún tiene, especialmente porque hemos visto que el gobierno ha sido ambiguo, trata de desligarse de Monsalve, pero por otra parte siguen yendo funcionarios a dejarle cosas, o sea, no sé. Yo creo que, claro, el juez actuó en esa consecuencia, no a lo mejor en la que actuaría con un imputado que no tenga ese poder. Pero siendo purista, más allá de la responsabilidad y todo, y se tiene que establecer la línea de tiempo, Grace, eh, acá lo importante es establecer si Manuel Monsalve es un violador. Por supuesto. Y yo no sé si tú tuviste la posibilidad de poder escuchar, leer La escuché. la audiencia, hubo cosas obviamente que no se supieron, pero igual parece que Juan Pablo Hermosilla tiene a varios, digamos, de sus secuaces en distintos lados, porque, o sea, pequeño paréntesis, ¿cómo nos enteramos que Mike Orsini había declarado en contra de Jorge Valdivia? No hay que ser muy vivo para darse cuenta que lo filtró Juan Pablo Hermosilla, pero bueno, da lo mismo. Que dicho sea de paso es abogado de la víctima, de la primera víctima. ¿Cómo ves tú y si es que efectivamente considera, esto es subjetivo, pero por tu conocimiento, por eso te lo pregunto, si es que efectivamente el juez se va a formar y va a establecer que efectivamente esta persona, a la luz de los antecedentes, tiene que quedar en prisión preventiva? Me refiero a Manuel Monsalve. Recordemos que el juicio no ha empezado, ¿ah? Eso es bueno aclararlo. Exacto. Esto es una medida cautelar esencialmente revocable en cualquier etapa del procedimiento y solo requiere requisitos de un estándar bastante más bajo que es la condena. Es decir, en primer lugar, que existan antecedentes suficientes que hagan presumir la existencia del delito, que existan a lo menos presunciones fundadas de que la persona a la cual se le imputa una participación haya sido a quien se le formaliza, y por último la necesidad de cautela, que tiene que ver más que nada con la peligrosidad que este sujeto reviste para 3 cosas: la sociedad, la víctima o la investigación. Y dentro del peligro para la sociedad también se estima el peligro de fuga, ¿ya? Se puede analizar en ambos sentidos. Yo creo
que sí existen antecedentes suficientes con este estándar para verificar que hay delito y participación. En cuanto a la necesidad de cautela, yo creo que la reiteración, bueno, la sola violación tiene una pena superior a los 5 años y un día, lo que significa que en Chile no hay pena sustitutiva y que podría no tener o no ser objeto de dicha sustitución. Sin perjuicio de ello, él tiene seguramente una atenuante como es la irreprochable conducta, porque para haber sido subsecretario yo creo que tiene los papeles limpiecitos. Y en segundo lugar, podría establecerse algún otro tipo de minorante de responsabilidad que podría llegarlo a rebajar una pena. Pero hoy día lo cierto es que por los delitos que se le formalizó, que fue violación Violación y abuso sexual. con pérdida de sentido del 361 número 2 y abuso sexual, eh, digamos, contra persona mayor de 14 años, que está en el 366, con esas dos penas cumple por lo menos el rango de peligro para la seguridad de la sociedad en cuanto a la pena aplicable. Creo yo que eso solo no basta, que además tendríamos que tener algo que afirme que él pudiera o evadir la acción de la justicia o reiterar los delitos. Y ahí yo creo que ha demostrado con creces que el poder que él tiene le permitiría evadir la acción de la justicia, no solo físicamente, sino también a través de una suerte de obstrucción a la investigación. Y de la tercera, que es el peligro para la víctima, bueno, hemos sido testigos, por lo menos por lo que sale en la prensa, yo la única información que tengo, es que terceros allegados a Monsalve han incluso amenazado a la víctima. Entonces, ya con eso creo que sí tendría el juez antecedentes para decretar la prisión preventiva. Por otro lado, si yo fuera la defensa, diría que, por lo menos en cuanto al peligro de fuga, u obstrucción, ya ese se ve diluido desde el momento en que el señor Monsalve pueda ser sometido a otra medida cautelar, que además él se presentó a los actos del procedimiento, que él no ha evadido la acción de la justicia y que por lo tanto no necesita estar privado o otra medida resulta igualmente suficiente a los fines del procedimiento. Creo que le va a ir mal, pero es lo que yo argumentaría. Solo para terminar, porque tengo varias preguntas, pero para darle paso al panel, Grace, solo una cosa. De lo que alegó los abogados defensores de Manuel Monsalve el día viernes, entre otras cosas, la detención que no correspondió, que fue de manera verbal, bueno, una serie de cosas que al final el juez no acogió, pero que lo presentó. Se estableció, voy a tratar de ser lo más riguroso posible, pero lo que se dijo en ese momento es que a ver, ¿cómo decirlo sin pasar a llevar a la víctima? Pero es bien complejo para evitar la revictimización y ser cuidadoso como medio de comunicación masivo, pero eh, ¿cómo tú puedes defender a tu defendido si él no una, sino que dos veces dijo que no se acordaba de nada? Y al no acordarse de nada, ¿qué va a decir ahora? No puede decir nada porque no se acordaba de nada. Entonces, ¿cómo yo antes dije que no me acordaba de nada y ahora me acuerdo? Lo pregunto porque han habido muchos casos de hechos delictivos en que efectivamente la víctima o un familiar de una víctima, un cercano a una víctima, efectivamente le toman declaración posterior al hecho y no se acuerda por una cosa de impacto, de no sé. Y después, obviamente, tú te vas recordando. Entonces, eso se toma en consideración y lo pregunto de la ignorancia, ¿en esta fase o eso ya queda necesariamente para lo que significa el juicio que puede durar mucho tiempo? Bueno, yo creo que va a ser un tema de prueba. Ahora, en cuanto a la declaración de imputados o víctimas respecto a no acordarse de cosas, es algo muy común en el procedimiento, pero sí, por lo que yo he aprendido escuchando a peritos en la materia, esos olvidos en general vuelven muy fácilmente a través de flashback inicialmente y luego recuperas la memoria. Y el único recuerdo que no se implanta es aquel que ha sido, que no ha quedado plasmado o implantado en el cerebro, ya sea por drogas, como la ketamina, por ejemplo, que es capaz de que tú no tengas un recuerdo nunca, o por daño orgánico cerebral,
que también hay gente que efectivamente ha actuado en forma automática en algún momento, como por ejemplo el estado crepuscular, y no es capaz nunca más de recordar. Pero creo que en este caso no fue más que una forma de evasión, y es lo que decía el fiscal, por lo menos la poca parte que pudimos escuchar de la audiencia, es que todos los hechos apuntan a que lo que habría dicho el señor Monsalve en ese punto no era cierto. ¿Cómo lo van a probar después? No lo sé, pero es lo que por lo menos decían en la audiencia. Bien, gracias Grace, perdón lo latero, pero No, yo creo que igual la idea es como tal vez ir clarificando de repente ciertas dudas que a uno le saltan y que, bueno, uno trata como de representar a las personas que nos ven y nos escuchan. Karen, Carlos, Guaso, Rafa, ¿algo que decir, algo que preguntarle a la Grace sobre este tema? Que también tiene una arista política bien interesante a propósito de lo que filtró ayer el diario The Clinic sobre lo que le habría dicho el presidente Boric al fiscal Almendari y a su fiscal, ¿cómo se llama? Hasir, Hasir, Sí, así es. sí, en una declaración hace algunas semanas en el Palacio de la Moneda. Karen, como testigo, Rafa, Carlos, Guaso, ¿algo que decir sobre el tema? ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo Dele, dele, están? No, ver un dele, poco dele. ahí qué tiempos ven de esto, porque esto va a ser bien largo. No sé si Grace, ahí que estamos más involucrada, qué es lo que viene para adelante, porque yo creo que políticamente esto va a seguir dando mucho que hablar. O sea, vas a cruzar ahí lo que muchos dicen que el gobierno no se va a recuperar de esto. Y más allá de lo que le pasa al gobierno, que ya le va quedando menos tiempo y tampoco ha sido un gobierno que haya podido tener un buen primer tiempo, segundo tiempo, es qué va a pasar con las próximas elecciones. Entonces, probablemente el gobierno, los lugares políticos van a estar preocupados. Esto se va a acabar antes del próximo ciclo político que está a la vuelta de la esquina, o les va a saltar alguna bomba del proceso, no sé, condena o de cosas que sigan saliendo y que te puede pillar en la mitad de una elección presidencial, por ejemplo. No sé cómo ven los timings, yo estoy más perdido, si alguien sabe a qué atenerse políticamente con los tiempos de este proceso. Agrego algo del Bueno, Rafa, esto va a ser un goteo y no hay nada peor para un gobierno que la información que siempre te va a pegar de una u otra manera es por goteo, porque el ideal sería, digamos, eh, manejar la crisis de una. Cae todo y ahí, pero acá es goteo, es permanente filtración, en la declaración, la cosita, por aquí, por allá, y eso no va a parar, porque además, Grace, para agregarlo del Rafa, se ve la formalización, pero después viene el juicio. sí, bueno, el martes vamos a saber qué plazo de investigación se fija. Yo creo que si queda privado de libertad va a ser breve, no creo que sea superior a los tres, entre 3 y 6 meses. Y debiera ya con eso recabar las pruebas. Ahora, conociendo a Javier Armendari, él investiga como fiscal anticorrupción. Esas causas normalmente se recaba toda la información y cuando ya llegas a la formalización es muy breve el camino. Yo creo que le van a faltar un par de peritajes psicológicos y las pruebas que pida la defensa, que ahí podrían ser demorosas. Pero no se les olvide también una arista, que a mi parecer faltan delitos que formalizar. Yo creo que aquí Armendariz partió por los delitos sexuales, pero es muy probable que se cree una causa paralela o que dentro de la misma se formalice por los delitos de atentado contra la investigación, obstrucción, eliminación de pruebas y también la ley de inteligencia. Y si es así, bueno, que yo todavía estoy esperando el cri-cri de que el gobierno se haga parte en eso, pero bueno, no lo hemos visto, también podría ser una arista que alargue la investigación un poquito. Pero es querellante, ¿no, Grace? Hay querellante por la víctima, ya está la María Elena Santibáñez, excelente No, ella. pero el gobierno es querellante en alguna de esas cosas que tú dijiste. Yo no conozco que el gobierno haya presentado querella en esa causa. Puedo estar un poco ida de la información, he estado un poquito unos días acá afuera, yo 10 días afuera, pero claramente podría ser, o sea, debiera ser que el gobierno se haga parte como querellante, por lo menos por la ley de inteligencia. ¿Sí? Eso, o sea, si no lo hacen es porque están, están de parte de lo que pasó, digamos. O sea, más que de parte, es como, es como, digamos,
Ser cómplice, Tú, tú, casi. tú tuviste la posibilidad de hacer la corta, digamos, de sacar a Monsalve en el momento que te enteraste y no lo hiciste, digamos. Y ahí ya se abren una serie de especulaciones, creo yo, ¿no? Sí, claramente, más con las declaraciones de algunos ministros de gobierno señalando que esto casi era una cosa de violencia de género. Bueno, ni que dudar. Sí. ¿Rafa le quedó clara o alguna duda? Porque acá la Grace está para eso, ¿ah? Para contestar. Esto es Lo espacio que que se quieran, lo que llama quieran, lo que quieran. Carta O Ciudadana a sea, sus órdenes. ¿Recuerdan el sábado gigante? me quedó claro que va a ser bien tempestuoso el próximo Sí, ciclo político, porque yo creo que, así como decía Felipe, el goteo, pero también van a caer algunas noticias grandes durante los próximos meses. Va a ser, yo creo que va a ser muy complicado para el gobierno todo lo que hace el resultado de esta investigación. yo también creo. Sí, claro, sobre todo como dices tú, en ciclos electorales donde efectivamente ahora sí, yo soy de los que piensa eso al menos, ahora sí que el caso Audios, el caso Monsalve y todos los otros casos, ahora sí el ciudadano lo tiende a evaluar porque no son elecciones locales. Eh, Son yo de más heavy. verdad, y si ustedes me permiten, ya que Carlito me mandó saludo al amigo del canje del auto, la Karen le mandó saludo al señor de Melipilla, en fin, yo modestamente quiero decir algo. ¿Ah? Eh, Yo sé que en Chile existe libertad de expresión y aunque ustedes no lo crean, yo en mi época escolar luché harto para que eso existiera y yo como periodista me encanta la libertad de expresión, pero lo que no soporto es la estupidez en la información. Eh, Tengo amigos analistas que ya les preguntaron la semana pasada, oye, ¿en qué va a influir en la segunda vuelta electoral de la gobernación metropolitana el caso Monsalve? El Grillo o el Gol haría mejor el cri-cri que yo, pero yo creo que hay que tratar de, los medios, digo, tratar de subir un poquito el nivel, porque la verdad, voy a ocupar una palabra en francés, ¿qué cresta puede tener que ver una cosa con la otra? Yo de verdad, yo entiendo que los medios necesitan llenar páginas y todo, eh, pero... Ah, y lo otro, tener mucho cuidado con las filtraciones, ¿ah? Un llamado a la gente que nos ve y nos escucha. Siempre preocuparse de dónde vienen las filtraciones y de qué medio, digo, y qué tan contundentes son las filtraciones que aparecen. Es un llamado modesto, yo, ¿quién soy yo para decirlo? Pero lo digo porque es parte de mi responsabilidad en esta tan noble pero pisoteada profesión. Bien, Karen, ¿algo que decir sobre lo que estamos hablando del caso Monsalve y su arista política que yo sé que a ti te encanta? Pucha, ¿sabéis qué? La verdad es que el caso Monsalve me da pena que la situación haya sido tan grave como se presentó en la formalización. Esos detalles tan, no sé, cuando suceden estas cosas, yo creo que uno como mujer, no sé si, me imagino que a los hombres les pasa lo mismo, pero a uno como mujer la conmueven mucho más porque son temas muy sensibles. Yo creo que te hace pensar eh, en cuántas mujeres pasarán lo mismo. Para mí, más que un tema político, es un tema, un reflejo de una realidad social que la verdad es que creo que es como súper penoso, doloroso. Y espero que la víctima que haya vivido toda esta situación pueda salir de esto y compensar un poco lo sucedido, po, el daño provocado, si es que se comprueba todo lo que se ha establecido. Pero la verdad es que me da pena. Y me da pena ver que estamos en manos de gente de esa calaña. Es verdad. Eh, Carlos, Rafa, sí, Carlos o Rafa, la misma Grace, algo que agregar. Tan tímido hoy día. No, no, estoy muy concentrado porque el tema, la verdad, las cosas es que, como dice la Karen, es un tema que conmueve bastante porque obviamente uno, como papá, me pongo en el lugar del papá de la víctima también. Lo doloroso, el otro día salió dando una entrevista y lo doloroso y lo complejo de toda la situación, porque
por lo que da a entender, el señor Monsalve era una persona que la conocía de años. De hecho, participaron en campañas políticas, en fin. Sí. Me parece bien, bien tremendo todo lo que está ocurriendo, tremendo sobre todo por una eh, un cruce, una inconcordancia con su discurso de campaña, de una, los pitutos, dos, el tema es un gobierno feminista. Yo, la verdad, las cosas que echo de menos las voces de las feministas en este caso, o tiene que ser una persona del otro sector político para que alcen la voz. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Dónde está el apoyo a la víctima? En ningún caso, o sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que recién se hablara de la víctima? Entonces, aquí hay una persona que sufrió un tremendo trauma, eh, producto de su jefe, aparentemente viene de orígenes muy humildes, una persona que probablemente fue subiendo en su profesión, llegó a trabajar en la subsecretaría del Interior, y resulta que es una persona que es su jefe, o sea, un gobierno que promulga la ley Karim en contra del abuso laboral, y ocurre esto. O sea, ¿cuánto tiempo había pasado? La ley Karim se promulgó en agosto, y esto ocurre en septiembre. O sea, la secuencia y la cantidad de contradicciones que han ocurrido, eh, no me queda otra palabra que decir que es impresentable. El manejo por parte del gobierno ha sido impresentable. Y ahora la guinda de la torta que lo mencionaba la Grace, aparece la ministra diciendo que esto es algo en contra de ellas como mujer. ¿Y dónde están ellas como mujeres para apoyar a la víctima? Perdón, pero aquí no hay nada en contra de ella. Aquí un tipo abusó La víctima es sexualmente, otra. exactamente. Y ese victimismo es como, es tan característico de este gobierno, que cuando salen pillados o no saben salir jugando, empiezan ay, es que me atacan, es que buscan, no sé. Lo único, de verdad que lo único que falta es que saquen el tema de Pinochet y ahí la terminan de... ¿Por qué? Porque en serio, es que ya, francamente, ya no sé de qué más se van a agarrar. ¿Me entiendes? Sí, pues. Entonces, Bueno, también lo que sucedió con el trabajador que falleció en La Moneda, también incumpliendo un montón de normas laborales y leyes laborales. Entonces, todo ese, esas banderas de lucha que este gobierno, gracias a las que llegaron al gobierno, no existen. O sea, fueron realmente una mentira o para poder llegar al poder, porque se ve a simple vista, han sucedido muchas cosas que tú dices, bueno, las leyes, entonces, los primeros digamos, en romperlas son los que nos están gobernando. Entonces, ¿qué queda para el resto? Y eso es lamentable. Creo que eso es triste y políticamente hablando, uno como ciudadano dice, ya estamos perdidos. O sea, nivel de corrupción, nivel de ya qué más, la mirada que por lo menos yo quiero reflejar es como esa desilusión en lo que está sucediendo en cuanto a lo que, con respecto a este gobierno, o sea, no tenéis por dónde. exactamente. Ahora, el problema de esto, yo estoy súper de acuerdo con ustedes, yo creo que el manejo del gobierno ha sido nefasto, hay una investigación, en fin, pero acá yo creo que, ¿qué puede pasar, digamos? Porque el presidente no se va a ir, eh, No, algún ministro irá a salir, pero, digamos, pero no, hagamos un no, sí, poquito más. entiendo el punto, Carlos, pero entiendo el punto de lo que tú estás diciendo. De hecho, yo me dedico a eso todo el día, pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿qué se hace, digamos? ¿Cuál es hacia dónde está la salida de este tema?
desde el punto de vista político. No hay, digamos, No hay. no, claro, por eso yo decía, esto es un goteo, va a ser por goteo, es como un herido grave que la herida no se la pueden suturar, porque además tú la puedes suturar, pero después te empieza a sangrar por otra parte, vas a esa otra parte, sutura y le sangra por otra parte, entonces, Es como el ¿cómo? chavo cuando recogía los juguetes, que recogía uno y se le caía el otro. Claro, y yo lo que yo decía, que el control de la agenda, no hay nada peor para un gobierno que no tener el control de la agenda. Y el caso Monsalve, yo soy de la idea que Manuel Monsalve es el responsable, como cualquier funcionario de gobierno, de su acto. Si el problema del gobierno no es ese, el problema es que lo mantuvo por distintas razones, que me imagino que en algún minuto iremos a saber exactamente cuál fue la razón, desde la razón más ñoña hasta la razón más conspiranoide, pero metiste el problema, digamos. Y el autogol no fue gol, fue un autogol, porque todos coinciden, y esto no es que se la den de seco ni que con el diario el lunes. Cuando pasa eso y el propio denunciado te avisa, lo primero que debe haber hecho el gobierno, lo primero es llamar a algún abogado y haberlo sentado en la mesa. Y una vez que eso termina, decirle, te tengo mucho cariño, Manuel, pero te tienes que ir. Hasta aquí. Lo mantuvo y lo Pero protegieron. esa demora, es que no sé si lo protegió Karen, pero parece Yo que creo sí que lo sí. protegió, que Pareciera es que el sí, problema. claro. ¿Cachai? Todo Ahí indica está que el sí. problema, que uno puede creer algo o no creerlo, pero la evidencia, todo indica que básicamente el gobierno lo termina sacando por lo que sale en la segunda y en la tercera PM Claro, ese jueves. O así sea, es. tengo entendido que incluso asistió a una comisión al Congreso cuando esto Sí, ya en era. Trabajó Santiago, ese en día se levantó a Santiago. trabajar. Claro, Entonces, si tú tienes una persona en cualquier trabajo, me imagino, tú sabes que cometió un delito, tú primero tratáis, y en algo tan visible, tratáis de pasar lo más piola posible y no le das tribuna ni le prestas la moneda para hacer una declaración pública y decir que es inocente. Y lo primero que señala es que él no se acuerda de nada. Entonces, cuando lo citan a declarar, entonces toda esa dicotomía y todas esas cosas que ha tenido todo esto, yo de verdad que profundamente lo lamento por la víctima, por todo lo que me imagino que tiene que estar pasando. Y el miedo, además de haber sido víctima de una persona tan poderosa, con tantos brazos y tantas conexiones por todos lados. Y no se le Entonces, olvide que se hizo la víctima, que dijo que podía ser sobornado y por eso buscó las grabaciones. O sea, no nos olvidemos que las primeras declaraciones de Monsalve fueron: yo no me acuerdo de nada, pero le pedí a la policía que buscara esto porque yo podía ser, como en mi cargo, objeto de un soborno o chantaje. O sea, el ladrón detrás del juez. sí. Sí, Es sí, que esto ha eso sido horroroso. o sea, lo que decía el Carlos, lo que dice, lo único que te indica es, o por lo menos lo que a mí la percepción que me da es que esa sensación de ser intocable, de eso de me da lo mismo, o sea, ya él cuenta esta situación a su círculo de laboral, digamos, a sus superiores, y les da lo mismo. O sea, no, siento Están todos de que acuerdo. están tan convencidos del poder que tienen que les da lo mismo. O sea, se pasan por precisa parte a todo un país. Entonces, eso es lo preocupante. Eso es lo que me preocupa, que finalmente no tomaron ninguna medida y esa arrogancia que este gobierno le caracteriza. O sea, y nosotros lo hacemos así sin asesorarse por nadie, ni por un abogado, ni
¿Cachai? O sea, realmente les da lo mismo. Entonces, esa es la señal que por lo menos yo percibo como ciudadana. Eh, Eso de que estos hacen lo que quieren y les da exactamente lo mismo lo que a la ciudadanía le interesa, lo que a la ciudadanía le importa o la imagen que dan. Y hay ¿Cachai? mujeres de primera categoría y mujeres de segunda categoría, porque para ellos las víctimas de sus propios secuaces no son víctimas y se vuelven ellos víctimas cuando se les reprocha el mal actuar. Entonces, esto es el mundo al revés. Y funcionario de primera categoría y segunda categoría, porque Ah, porque Monsalve si no es fuera un el portero, portero, dijo la un ministra clavar, Villana. o sea, otra cosa. Claro, no estamos hablando de un portero. Claro. No, Sí, sí. No, eso, y agregar la declaración, o sea, esa larga conferencia que dio el presidente que Nefasto. se pisó la cola por todos lados. Entonces, ¿Sabes? perdón. ¿Sabes lo que me pasa? Es que llevamos una buena parte del programa hablando de este canalla, de este gobierno de chantas, porque como dicen chorros, no, chantas, porque son chantas en todo sentido de la palabra. Desde cómo se presenta al país nuestro presidente, cómo se viste, crea lo mismo, se anda sucio, se anda bien vestido, no, perdón, presidente, es una imagen. Yo cuando voy a trabajar me preocupo de andar bien vestido por las otras personas que yo represento. Y el país se cae de pedazos en economía, es un desastre, ya no puede ser más malo el país, estamos cayendo del listado. Y la noticia es Monsalve, po. Monsalve, la Cati Barriga, bueno, ahora empezó la Catapiri, te fijas, y volvió, que nadie entiende cómo sigue estando en el Congreso, nadie la sacó con todo lo claramente que estoy involucrado en el caso del convenio. Tenemos un gobernador que va candidato y le pasó no sé cuántos millones a su mejor amigo y ahí sigue candidato y nadie le pregunta en una entrevista, o sea, o le preguntas como casi como así, no, si presentamos una querella, pero perdón, pero usted tiene una relación con él. O sea, las cosas importantes del país las transformamos en farándula y este señor tiene que irse preso, y es lo que debe hacer la justicia, si así lo encuentra, dar las pruebas. Pero nosotros que nos ha tocado conversar del tema, qué pena que se aprobe la agenda cuando lo más grave es que estamos creciendo cero o menos, porque eso no es crecer, hace muchos años. No hay ninguna medida que tú decís pro crecimiento en la conversación. ¿Cómo subimos los impuestos? ¿Cómo le agregamos impuestos a cualquier plataforma, a cualquier servicio? A la construcción, ninguna medida pro construcción para que mejore las condiciones, para que la gente pueda no vivir en toma, sino estar en casa. No se han construido casi nada. Lo digo porque trabajo en el área. Entonces uno, cuando tú te das cuenta que las cosas que son que la gente necesita, la salud, ¿para qué decir? El desastre que está ahí, no llegamos a fin de año. O sea, ya lo han dicho hasta el Colmet, que el Colmet normalmente en el gobierno pasado se dedicó solamente a hacer política y la presidenta terminó siendo ministra del Interior, o sea, claramente politizada en vez de estar preocupado de los enfermos y pacientes. Entonces, eso me tiene más molesto que el caso Monsalve, ¿te fijáis? Porque objetivamente el caso Monsalve debe ser noticia, perfecto, fuera, el gobierno claramente está involucrado, porque callarse en un caso como este 2 días no tiene más explicación que quisiste encubrir algo, porque si no, otra persona lo saca el mismo día. Y entonces, por eso te digo, me preocupa hoy día mucho más, eh, como ya a fin de año, a fin de año, ya si viene la fiesta, muchos presidentes pasan fiesta, porque ahora anda dando cátedra en los foros internacionales, El G20. en el G20, ahora se fue al en el COP, G9, después en el COP y después en el COP y después en el G20. claro, entonces al final, ¿y hablando de qué? De Del medio cosas que no ambiente. sabes. No del medio ambiente, de lo único que este país sí nos preocupamos, y creo que sí se hizo una razón, se ha hecho un buen trabajo en los últimos 20 años, y creo que la gente empezó a tomar razón sobre la importancia, pero también tenemos que crecer, señor presidente. Y su ministro de Agricultura lo único que hace es poner problemas. Su ministro de Minería, otro. El ministro de Vivienda, otro. O sea, hoy día es más importante una lagartija que un proyecto. Y no lo estoy bromeando, es un proyecto grande para Chile, de 100 millones de dólares, donde van a trabajar miles de personas y vamos a ser una lumbrera a nivel internacional por lo que se está haciendo. Espero sacar una lagartija a un pochero. Está bien, hay lagartija,
Siempre había lagartijas. Hace 30 años había lagartijas. Y también se construían casas, pero la gente vive arriba de un basurero. Y eso es Maipú, y eso no le importa para ese presidente. Eso es peor por presidente que 4 lagartijas en un lugar. O en Tobarse, en el centro de Santiago, están haciendo un edificio donde va a vivir gente, se toman con un cacharrito. Ahí aparecen monumentos nacionales. 2 años para que te autoricen a construir. Entonces, eso, si tú lo lleváis al día a día, significa que no hay trabajo, significa que la gente no tiene cómo llegar a fin de mes, que está carísimo todo, porque objetivamente la gente, lo poco que puede, se lo gasta en casi todos los servicios que son altísimos, con un IPC que se descuadra, porque obviamente no tomar las medidas en el momento correspondiente, obviamente aumenta la UEF. Entonces, a mí esos temas parece que no fueran lo importantes de la agenda. Y yo te voy firmado, que lo sé que estamos acá, nos pega exactamente lo que estamos hablando, en salud, educación, trabajo. Y el caso Monsalve es un caso más, que es estar Ya, donde pero debe hablamos estar de la Monsalve justicia. porque estaba yo, po. No, 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 te digo que llevamos mucho tiempo en la Ella. Monsalve, el otro día fue la Cati Barriga, ¿me entendí? O sea, corrupción o delincuencia que deben estar en el mismo lado los delincuentes, ¿te fijas? En ese lado, pero no quitar la agenda que el país no puede avanzar, que lo dice Felipe, no hay agenda. El gobierno no tiene por dónde moverse porque todo tiene que estar dando explicaciones de por no se la pega bien. Pero más que todo por este tipo de casos, ¿te fijáis? Si entrevistan a la Caramanos porque estuvo en el caso Fundación... Convenio. ¿En cuál? Bueno, te queda el caso convenio. Oye, bueno, el Guaso dijo varias cosas, pero yo no sé si ustedes leyeron la entrevista en el diario El Mercurio de la alcaldesa de Providencia, que en rigor no es alcaldesa de Providencia, sino que es alcaldesa de Providencia, pero es candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Dice que una de las cosas que tenemos que empezar a avanzar es ver cómo vamos a conseguir dinero. Esto ya, bueno, quienes hacemos política sabemos lo que es esto. Porque está claro que van a entregar el gobierno sin un solo peso, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo. Lo hemos visto, que de autónomo no tiene nada, pero da lo mismo. Nuestro país no está creciendo, por lo tanto no está generando nuevos ingresos, así que no hay un solo peso, no hay nada de plata. Se parece a alguien en el discurso. Chile está absolutamente estancado, está con un estado sumamente pesado, poco productivo, pero que no solamente no ayuda, sino que entorpece la inversión chilena y la inversión extranjera. Y es más, si sufrimos un terremoto, ya no hay cómo ir en ayuda de este. Parte de la entrevista de Evelyn Matei en el diario El Mercurio, pero como yo soy malo, pero yo no soy periodista del Mercurio, le habría preguntado, perdón, pero acá Mauricio Pérez, un ciudadano de a pie, hace más o menos el mismo diagnóstico que usted, pero usted es economista y se supone que va a ser la próxima presidenta de Chile. Puntos suspensivos. ¿Qué va a hacer usted para que eso cambie? Y se lo pregunto a ustedes. O sea, yo creo, perdón, cortito. Espérate, dame un segundo, Guaso, para que no No, es se que nos como quede yo creo atrás en el la Rafa. punto, deja cerrarla, que estoy igual que digo, estoy de acuerdo contigo. El nuevo gobierno que venga a este país, ojalá que haga propuestas y las cumpla, y ojalá no tenga un gobierno en contra, o sea, un Congreso en contra, que no se dé cuenta que si no lo hacemos los cambios, como también algún minuto algún sacerdote dijo que basta ya, póngase las pilas y los que tienen fe defiendan su idea. Acá es lo mismo, hay que defender las ideas de la libertad y avanzar. Y eso claramente no sirve solamente con discursos, que es lo que hemos escuchado de este gobierno, sino con acciones. Rafa. Oye, yo creo que, bueno, hay que ver quién va a proponer en términos de cambios, pero yo creo que antes que eso, mientras no se arregle el tema del el sistema político en Chile, no creo que ni Matei ni ningún Salvador vaya a hacer muchos cambios, ¿eh? O sea, yo creo que van a administrar mejor, a lo mejor van a generar más confianza con ciertas personas que van a poder decir, ya, yo he puesto estos 4 años, bueno, pues apostemos un poquito más de confianza, no van a cambiar las reglas del juego, pero eso es marginal, no nos va a sacar ni nos va a generar un ahorro para poder enfrentar un terremoto, para poder enfrentar una emergencia, una pandemia o cualquier cosa que hemos estado acostumbrados. Y por eso yo creo que ojalá los líderes políticos que le interese que Chile vuelva a crecer, ojalá que el próximo año se dediquen a generar una reforma política que le dé estabilidad, que tomemos decisiones, que haya
conglomerados más potentes y no tan atomizados como hoy, que ya no se toma ninguna decisión porque tenemos demasiada gente vociferando y tenemos casi que un parlamento de sin filtro allá dentro, que al final quién es el que grita más, quién es el que pega más, y nadie se preocupa de realmente hacer leyes y cosas que necesita el país. Entonces, mientras no haya un sistema político nuevo que lleve a que los políticos tengan acuerdos o que haya incentivos a ponerse de acuerdo de que tengan que ceder y hagamos algo, nada de lo que queramos mejorar económicamente y políticamente se va a dar. Yo creo que ahí es donde están las balas que hay que apuntar. Yo tengo la fundada sospecha que en el próximo ciclo, que lo más probable es que gobierne la oposición, digamos, la oposición a este gobierno me refiero, la oposición a ese gobierno le va a hacer la vida aún más a cuadrito. Porque estamos en un ciclo, un loop, en que cambian los oficialistas y los opositores, digamos, cambian de un lado al otro de la mesa, y le van a hacer la vida a cuadrito. Y después seguramente va a pasar lo mismo, y después va a pasar otra vez lo mismo. ¿O no, Carlito? ¿Usted es más optimista, Carlito, o no? No. Yo la verdad las cosas que sí, sí puede ser que sea un poco más optimista. Creo que es súper importante los equipos que sean electos. Yo creo que si bien como dice el Rafa, pueden gestionar mejor, pero es súper importante que yo creo que la cosa va un poco con un ajuste fiscal acorde a la situación que está viviendo el país. Tiene que, yo creo que el tema de mejor recaudación por parte del Servicio de Impuestos Internos tendría que ver con una baja a la tasa impositiva para evitar la evasión, y además mandar una señal importante hacia el extranjero de estabilidad política, de buena gestión, y que Chile vuelva a ser una plaza atractiva para la inversión, porque lamentablemente nosotros somos un país pobre en recursos. Tenemos recursos tremendamente limitados y que nos generan un retorno como el que nosotros quisiéramos. No tenemos grandes yacimientos de hidrocarburos ni cosas así. Entonces, lamentablemente, la gestión es súper importante y lo hemos visto con los presidentes que han antecedido a este gobierno. Y los resultados fueron que siempre nos mantuvimos de la línea sobre cero, digamos, en cuanto a crecimiento. Entonces, este tremendo retroceso que tuvimos con el informe del IMASEC, eh, cuesta ser optimista. Yo estoy en un área que particularmente fue golpeada por las declaraciones del ministro Marcel, que dijo que nosotros, en salud, nosotros éramos los que nos gastábamos los recursos. Entonces, sí, efectivamente nos gastamos los recursos, pero somos proveedores de servicios. Y esos recursos van en directa ayuda a la gente. Y hoy en día hay muchas municipalidades, hay atención primaria que está con un déficit tremendo de recursos, porque sencillamente desde el gobierno central dice que no hay plata para transferirle a las municipalidades, y que las municipalidades obviamente la bajen para la gestión. Y aquí afortunadamente, hay gente preparada y hay gente que vivió una pandemia y tuvo que trabajar con el mínimo, y por eso es que estamos cumpliendo con lo que la ciudadanía demanda, pero eso en algún momento se va a terminar. Pero por otro lado vemos en el Congreso algunos un poquito, o más que un poquito, bien desconectados con la realidad de la gente, que están pidiendo un reajuste de las dietas parlamentarias. Entonces, de verdad que algunos vienen, no La sé, luna. exacto, yo creo que un Pobrecito, poquito, soy yo sensible, creo que un Carlos. poquito, Lo que pasa claro, es que, ¿sabes que en el presupuesto venían rebajando el per cápita? Si lo que dice Carlos es muy importante, porque el sistema de salud primario, sobre todo, vive de una ley
que asigna un monto per cápita para los funcionarios de la salud en relación a la cantidad de habitantes, pero estamos retrasados en el, no sé, vamos al censo de 1960, porque está atrasado. Entonces, los funcionarios de la salud venían reclamando y haciendo una moción en el presupuesto porque se venía rebajando el per cápita en vez de mantenerlo, subir lo que correspondía. Gracias a Dios no fue aprobado ese punto del presupuesto y se logró un reajuste, pero realmente es no entender nada. Es no entender nada que si tú no tienes a los funcionarios de la salud con una asignación razonable, hay una fuga tremenda al sector privado, que está escaso. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? La gente más vulnerable. En que el CEFAM, el SAR, son los únicos lugares donde ellos pueden ir, especialmente en provincia. Entonces, y a eso súmale la inseguridad que se vive en esos lugares para los funcionarios. O sea, estamos claro, viendo que el tema de la es salud algo mental muy también, habitual. post pandemia, ha sido horroroso. Las licencias han subido, pero 2000%. Exactamente. En el foro interno estamos bien complicados, estamos súper sobrepasados con el trabajo y la verdad las cosas es que posibilidades de nuevas contrataciones, las municipalidades están con unos márgenes muy, muy bajos. La posibilidad de poder cubrir las Carlos, demandas. Carlos, perdona, y a la Grace que trabaja en el sistema, perdón, tío Felipe. ¿Ustedes vieron toda esa cantidad de empleados que se contrataron que llegaran a sus municipalidades o a sus lugares, Carlos, Grace? ¿Qué ¿Cómo, perdón? funcionario? Los miles que se contrataron durante el gobierno. No, pues, es digamos, que ¿sabes lo que pasa, Guaso? Es que ahí No, va por otro lado. va por otro lado. Mira, lo primero que tienes que tener que hay una confusión en el tipo de contratación. Lo que pasa es que se permitió que muchos contratos a honorario pasaran a regularizarse como contrata o planta y se entregaron recursos de emergencia para visibilizar una situación que ya existía. Ya ok, había gente no por años fueron más, no trabajando fueron nuevos. honorario y pasaron a ser contrata o planta y aparecen, claro, en el sistema como nuevos funcionarios públicos, pero en realidad siempre fueron. No nos confundamos, y lo que tiene que ver hoy día no es con funcionarios nuevos, es con lo que se asigna. Te hacía la pregunta porque le han cargado a este gobierno que aumentó la planta en 800.000 personas. Yo le estaba preguntando a ustedes como funcionarios que trabajaban en el sector público si realmente lo vieron. O sea, No, eso no es así. No Yo es creo así. que eso, pero yo creo que eso a contrata o a contrata o honorario, no creo que planta. Es que hubo leyes, muchos municipios que este año pudieron dictar su nueva ley de planta. La ley de alivio en salud. Y la ley de alivio en salud que permitió nuevas contrataciones o abrir nuevas plazas. Te explico. En un CEFAM tenías cupo para 3 médicos de planta y se amplió 1, dependiendo de la cantidad de habitantes. A eso se referían. Pero muchos de ellos ya existían, solo que se cubrían con recursos directos municipales y en calidad honorario. O sea, yo te aseguro que la mayor parte de esos médicos ya trabajaban ahí, pero con situación mucho más en desmedro, digamos, de lo que iban versus otros médicos, trabajando las mismas o más horas. Exacto. Y ahí un poco Oye, ¿vieron? Perdón. Dale nomás, Karen. No, si vieron a lo que están conversando justamente, vieron el video que se hizo viral del Hospital del Carmen, donde una usuaria graba al doctor, las enfermeras, no sé, un grupo de funcionarios conversando cuando hacía media hora que habían llamado a un paciente y ellos conversando y la sala de espera de urgencias repleta en la parte infantil sobre todo. ¿Qué les parece eso? Porque eso, yo que tengo mucho acceso a gente, a vecinos que ocupan el Hospital del Carmen o ciertos hospitales, es sumamente común. Sí. O sea que Eso es no. común, eso es No. común desde cuando yo reporteaba. Carlito, ¿usted quiere decir algo sobre lo que dijo la Karen? Mira, igual, a ver, yo acá no quiero ser abogado del diablo, pero, No vas a- pero lo vas a hacer. Sí, algo me dice que yo estoy del otro lado de la vereda y muchas veces pasa
que cuando tú tienes turnos de 12 horas, ya, muchos me conozco muchos amigos médicos que salen por ejemplo, de atender todo el día en un consultorio y se van a trabajar, a hacer turnos de 12 horas a un hospital. De repente necesitas, no te lo da el tiempo. Uno entiende que hay una demanda tremenda, pero tú necesitas de repente hacer una pausa. Ahora, yo no justifico una pausa de media hora, 45 minutos. Yo entiendo la necesidad y obviamente por eso existe en la urgencia y muchas veces se le explica a la gente que existe una categorización. Es que mire, yo llegué a las 7 de la tarde, son las 10 de la noche y no me han atendido. Sí, pues señora, lamentablemente tuvo un accidente de tránsito y en el intervalo en el que usted vino a atenderse, pasaron 4 o 5 personas con riesgo vital. Entonces existe categorización. Yo no estoy diciendo con esto de que no ocurran y que hay personas que obviamente tienen conductas que son reprochables, como en todo, ¿ya? Pero también hay que entender por el otro lado y explicarle a quienes nos ven y nos escuchan que muchas veces pasa que hay médicos, enfermeras, colegas kinesiólogos que trabajan en las unidades de urgencia que están reventados del trabajo, sobre todo en las campañas de invierno con la enfermedad respiratoria, que en más de alguna oportunidad me ha tocado estar. Tú no paras, no sabes lo que es estar de repente 8 horas atendiendo, sale uno, entra otro, pero así. Y obviamente tú tienes que dar lo mejor de ti para cada paciente. Pero hay un momento en el que el cuerpo ya te empieza a generar señales de alerta y tú dices, necesito tomar un respiro, ¿ya? Sí. No comparto que de repente haya gente que anda sacando la vuelta y escapándole al trabajo, porque probablemente los haya. No sé en particular en este caso. Pero además también hay una cultura en Chile, perdón, ¿ya? No, dale, Hay una cultura en Chile de usar, como dice la gente, la guardia o la urgencia para cualquier cosa. Y saltarse el servicio de atención primaria, que es el que depende de los municipios, y el secundario, que es el sistema de salud público, para que se hagan una idea. Correcto. Entonces, si tú vas a la urgencia de un hospital porque te duele la garganta, ya estás clasificado en el lugar 20.000. O sea, olvídate que te van a atender. Entonces, puede pasar que un médico que no está destinado a ver el dolor de garganta esté haciendo una pausa activa con una enfermera porque está dedicado a otra cosa. Porque a lo mejor el tipo es traumatólogo, yo no sé. ¿Te fijas? Entonces, también hay falsos positivos en esto. A mí me cargan estos videos de hospitales. De hecho, yo me he querellado en contra de gente que hace esto contra médicos porque muestran una parte de la realidad y no todas las vidas que se salvan a diario en nuestro sistema de salud. Obviamente que en todos los sistemas hay gente mala y hay gente negligente y hay gente con desidia, que es el peor de los males en el centro de atención a público. Pero te aseguro que es el menos de la gente. Y las listas de espera en general las provoca el público que no sabe dónde concurrir. Y por eso necesitamos mayor educación sobre eso. Más información, por supuesto, pero sí quiero decir que yo que he sido usuaria del sistema público, lamentablemente es más seguido de lo que ustedes creen ese tipo de acciones. Y es lamentable porque justamente, absolutamente, pero finalmente de que haces como echarle la culpa a uno o a otro. Pero, y este tipo de situaciones ha hecho que que existan grandes situaciones de violencia, por ejemplo, últimamente, porque ya la gente está ya que no puede más. Entonces es lamentable. Para uno y otro lado es lamentable. Salimos más deprimidos, entendemos que la Grace está en Costa Rica y que el Rafa está en Paraguay. Es la única que se le va a pasar la depresión. Con Alfaro ganando la Argentina en el Defensores del Chaco. Qué envidia le tengo a los paraguayos. Grace Salazar, Karen Farías, Rafa Fontecilla, Mauricio Pérez, Carlos Jot. Y la noticia más importante, por supuesto, este miércoles. ¿Sí? Este miércoles, a las 7 de la tarde, la final de la Copa Chile entre la gloriosa Universidad de Chile y Ñublense. Que lo pasen bien, nos reencontramos mañana. Chao.
Besos.